Buenas tardes, amados hermanos, el Señor les bendiga. En esta tarde quiero continuar con la serie de mensaje que empezamos la semana pasada titulada Más allá de la tumba. La semana pasada vimos la promesa que el Señor nos hizo acerca de su venida. Y vamos a estar estudiando en esta tarde, amados hermanos, en el libro de los Hechos, una vez más, en el libro de los Hechos. Y vamos a ir al capítulo 1. Hechos capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 6 al 11. Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 11. Y en esta serie de mensajes vamos a estudiar tres verdades o tres eventos que el Señor nos dio, promesas antes de su partida. Por supuesto, la semana pasada miramos acerca de la segunda venida de Cristo, el regreso de nuestro Señor una vez más a esta tierra para establecer su reino de verdad, su reino de justicia. También el Señor nos habló, vamos a estar estudiando acerca del Espíritu Santo y finalmente vamos a estar estudiando acerca de la Gran Comisión. Entonces el Señor nos dio a nosotros dos promesas y nos dio una gran comisión. Y en esta tarde entonces vamos a seguir estudiando, amados hermanos, acerca de lo que hizo el Señor una vez que resucitó. Les conté la semana pasada que el Señor estuvo con sus discípulos 40 días enseñándoles. Y cuando el Señor ascendió a los cielos, más de 500 personas lo vieron subir, lo vieron ascender. Fueron testigos de este milagro. Y entonces el Señor, antes de partir, nos dio unas palabras que se encuentran en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, los versículos del 6 al 11. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer ni la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre. Les contestó Jesús: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea, como en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes, también regresará de la misma manera en que lo han visto irse. Vamos a orar. Amadísimo Padre Celestial, Señor, gracias te damos en esta tarde por tu palabra hermosa, que hoy, Señor, nos da la oportunidad una vez más, por medio de estos medios, de estudiar, Señor, de alimentar a las ovejas, Señor. Señor, en estos tiempos de dificultad, Señor, de problemas, necesitamos también el alimento espiritual, sobre todo, Señor, el alimento espiritual, porque el hombre aún puede aguantar hambre física, pero una vez que matamos al espíritu de hambre, cualquier cosa lo puede destruir. Por eso te pedimos, amado Señor, que nos alimentes hoy de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por estas promesas. Y, Señor, ayúdanos a cumplir, Señor, el mandamiento, Padre, que tú nos das también en tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor, y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Yo quiero empezar diciendo, amados hermanos, que entender la doctrina del Espíritu Santo, que es lo que vamos a estar estudiando en esta tarde, es de suma importancia para poder ser un cristiano bíblico, o sea, que sigue las enseñanzas de la Biblia para agradar a Dios y no las enseñanzas de los hombres. Y es que hablar del Espíritu Santo, hermanos, muchas veces es triste, pero es una de las doctrinas que crea divisiones.
Es una doctrina no bíblica que ha causado mucha ruptura entre las iglesias. Por eso queremos mirar lo que nos dice la palabra en esta tarde acerca de esta promesa del Espíritu Santo. ¿Y qué es esta promesa? Creo que la primera verdad o la primera pregunta que nos debemos hacer es: ¿qué es esta promesa? Y la promesa, hermano, del Espíritu Santo es el primero de estos 3 eventos que podemos leer acá en Hechos capítulo 1, que se encuentran en este pasaje que el Señor nos dio antes de su partida. El Señor nos ha enviado su Espíritu Santo para completar su obra aquí en la tierra, para poder llevar su palabra a todo el mundo, para que fuéramos verdaderos testigos de lo que Él es y de lo que Él hace. Por eso, hermano, el Señor nos dio estas promesas, estos eventos. La promesa del Espíritu Santo no se hizo solo al final de la vida de Cristo. De hecho, en toda la Biblia podemos ver la obra del Espíritu Santo y Jesús habla de Él en muchos pasajes. Uno de estos pasajes se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 16. Y este es el pasaje cuando Jesús está preparando a sus discípulos para su partida, para su muerte. El Señor les está enseñando que Él tiene que estar de regreso con el Padre. Entonces aquí en Juan 14, 16 el Señor nos dice: y yo le pediré al Padre que Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El capítulo 14 vemos la preparación del Señor Jesús para ir con el Padre. Pero Jesús no nos iba a dejar solos. De hecho, el Señor nos prometió que enviaría a otro consolador. Otro paracleto es la palabra en griego, de la palabra consolador, paracleto, una persona que anima. Este consolador, este paracleto, iba a estar dentro de los creyentes, mientras Jesús físicamente iba a estar alejado de nosotros. Una de las primeras verdades, amados hermanos, que se necesita entender como creyente es quién es el Espíritu Santo y qué es lo que Él hace. Ver a Jesús y conocer a Jesús es conocer al Padre, porque Jesús está en el Padre, ¿no es cierto? Sabemos que el Señor y el Padre, el Señor Jesús y el Padre son uno. Jesús lo dijo en muchas oportunidades: mi Padre y yo somos uno. Y cuando Tomás le preguntó y le dijo: Señor, muéstranos al Padre, Jesús le dijo: tanto tiempo yo he estado con ustedes y hasta ahora no me conocen. De hecho, el nombre de Jesús en su nacimiento, los ángeles le dijeron a sus padres que le pusieran por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. No hay duda de que Jesús y el Padre son uno solo. Jesús prometió que nunca nos iba a abandonar. Y para que esto sucediera entonces, el creyente y Cristo también tenían que estar unidos en uno solo, así como el Señor está unido con el Padre. La manera en que esto se iba a completar entonces, hermanos, es dándonos la promesa del envío del Espíritu Santo, el Consolador. Porque el Espíritu Santo no estaría fuera del creyente como Jesús está ahorita literalmente en los cielos, físicamente en los cielos. El Espíritu Santo de Dios iba a estar dentro de cada creyente. Por lo tanto, Jesús iba a morar en la vida de cada creyente. Por eso es que Jesús dejó estas promesas en sucesión o en el mismo pasaje. Primero, la promesa del Espíritu Santo para estar siempre con nosotros. Segundo, la promesa de su venida para animarnos y llenarnos de esperanza mientras Él regresaba. Y finalmente, el envío de sus discípulos a todo el mundo para predicar las buenas nuevas de salvación en medio o por medio de su nombre. Esta es la promesa que el Señor Jesús nos dejó. ¿Por qué esta promesa? Para poder entonces cumplir su gran comisión. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? Yo creo que aquí es donde empieza, ¿no es cierto?, la gran confusión. Yo creo que todo el mundo puede estar de acuerdo de para qué fue la promesa. Pero tristemente, amados hermanos, no estamos de acuerdo muchas veces en quién es el Espíritu Santo o qué hace el Espíritu Santo, y vamos a ver más adelante.
Pero para eso es importante, amados hermanos, que miremos lo que nos dice la Biblia. Y por eso yo voy a hablar primero de lo que no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, no es solo una fuerza activa o solo el poder de Dios. Principalmente la religión de los testigos de nadie es lo que enseñan esta falsa doctrina. El Espíritu Santo tampoco es testigo de sí mismo. Él no vino a dar testimonio de sí. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo vino a dar testimonio del Hijo de Jesús. Ahí mismo en Juan, en el capítulo 15, en el versículo 26, leemos la palabra del Señor. Y cuando venga el Consolador que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Importante conocer esta verdad, ¿no es cierto? Porque empieza a alumbrarnos, empieza a enseñarnos el verdadero propósito del Espíritu Santo aquí en la tierra. No es, amados hermanos, para dar testimonio de sí mismo. El Espíritu Santo siempre apuntará a Jesús, porque la salvación es solamente por medio del Señor Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual se pueda ser salvo. Nadie puede ser salvo en el nombre del Espíritu Santo. Solamente Jesús de Nazaret, que murió en la cruz del Calvario y resucitó el tercer día, nos ha otorgado esta posibilidad de ser salvos. Por lo tanto, tampoco es testigo de sí mismo. El Espíritu Santo tampoco es cualquier cosa que querramos que Él sea. Tristemente, esto también sucede en muchas iglesias. El Espíritu Santo es el que enseña a la gente a cualquier cosa, ¿no? A un hermano, yo he escuchado personas que dicen, le voy a pedir al Señor para que me ayude a ganar la lotería. Esto es triste, ¿no? Que no conocemos quién es el Espíritu Santo. No es cualquier cosa. Él es específicamente alguien. Él tiene una obra específica en la vida de cada creyente. Y conocer esta doctrina, amados hermanos, es importante para poder evitar la falsificación. Y vamos a ver más adelante lo que significa eso. Porque dice la Biblia, amados hermanos, que en los últimos días vendrá mucha falsificación de las cosas de Dios. Y eso lo podemos ver fácilmente, amén, en todos lugares. Hay mucha falsificación de las cosas que se hacen llamar Dios o que vienen de Dios, pero no lo son. Son verdaderas falsificaciones. Dan testimonio de sí mismas. Solamente procuran el enriquecimiento de los bolsillos de estos lobos vestidos de ovejas. Manejan grandes fortunas de dinero según en el nombre de Dios. Qué triste. El Espíritu Santo no es entonces cualquier cosa. El Espíritu Santo finalmente tampoco es Jiminy Cricket, ¿verdad? El saltamonte de Pinocho. Él no es nuestra conciencia. El Espíritu Santo es más que una conciencia, ¿verdad? Él no solamente está en nuestro hombro allí diciéndonos eso está bien o está mal. Él es más que eso. ¿Qué es entonces el Espíritu Santo? El Espíritu Santo primeramente es Dios. Él es Dios. Él no es una cosa. El Espíritu Santo es una persona. Y así lo establece la Biblia. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo se pone triste. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo puede ser apagado. La Biblia le otorga cualidades humanas al Espíritu Santo. Ahora, muchas personas dicen, pero pastor, eso es en toda la Biblia, cuando le otorgan, por ejemplo, cualidades de animales a Dios y dicen sus alas. Es muy cierto, pero podemos entender por la prosa escrita que eso es solamente una imagen, diferencia a la Biblia, a los evangelios.
diferencia a las cartas del apóstol Pablo, ¿verdad? No es una prosa, no es un canto, son en realidad cartas. Es distinto en cómo está escrito. Un buen estudiante de la Biblia puede saber esto, ¿no es cierto? Pero aquellos que son ignorantes de las cosas del Señor tratan de decir que el Espíritu Santo es una cosa. Él no es una fuerza como la de Star Wars, ¿no es cierto? Él es Dios, Él es la tercera persona de la Trinidad. Número 2, el Espíritu Santo vino a dar entonces testimonio de Jesucristo aquí en la tierra. Como dije, no vino a dar testimonio de sí mismo, vino a dar testimonio de Jesucristo aquí en la tierra. Y así como el Hijo fue enviado por el Padre, Jesús envió entonces al Espíritu Santo para que nos uniera con nosotros, para que nosotros también fuéramos uno en el Señor. En el Antiguo Testamento, Él era el Ruach. En el Nuevo Testamento, Él era el Neuma Agión. Pero ambos nombres significan la misma cosa. Es el aliento de Dios, el aliento que le dio vida al hombre en el huerto del Edén. Es el aliento, es como el aire. Y aunque no lo puedes ver, lo puedes sentir claramente cuando toca tu vida. Si tú eres creyente, ¿has sentido la presencia del Espíritu Santo dentro de ti? Tal vez si no la has sentido, deberías hablarle al Señor y preguntar, ¿qué estás haciendo? Porque como vamos a ver más adelante aquí en la palabra del Señor, puedes estar apagando al Espíritu, amado hermano. Cuando te conviertes a Cristo, te conviertes en una nueva creación en Cristo Jesús, y por lo tanto debes sentir la presencia de Dios en tu vida. Y finalmente, ¿qué hace el Espíritu Santo? Vimos la importancia de la promesa, vimos quién era y quién no era el Espíritu Santo, pero ahora, amados hermanos, vamos a ver qué es lo que hace el Espíritu Santo, porque hay tantas doctrinas falsas de que el Espíritu Santo hace esto y hace aquello. ¿Será esto lo que enseña la Biblia? En pocas palabras, el Espíritu Santo da poder al creyente para poder vivir una vida victoriosa. ¿A qué se parece esto? Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo, podemos leer aquí en Hechos, recibirán poder. Y este poder, hermanos, es el poder dunamis, de donde tenemos nuestra palabra dinamo, o donde tenemos la palabra dinamita, que explota. Cuando el Espíritu Santo está dentro de la vida de un creyente, ese creyente tiene que estar explotando, tiene que estar marchando por la causa del Evangelio de Jesucristo. Hay un corito muy antiguo, ¿verdad?, que dice, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. En las luchas y en las pruebas. ¿Está usted detenido? ¿Está usted parado? ¿Se siente usted que no puede seguir adelante? Hable con el Señor. El Señor está a una oración de distancia, hermano, de su vida. Pídale al Señor que deje que el Espíritu le controle. Eso significa que le llene. Porque cuando el Espíritu Santo nos controla, no somos nosotros los que tenemos ese control final. Este es un poder milagroso, es un poder abundante, es un poder inherente para reproducirse en sí mismo. No necesita obtener poder de otro lugar, pues viene de sí mismo, lo genera a sí mismo y genera poder dentro de la vida del creyente. Aleluya. Jesús nos dijo que necesitamos ese poder para ser sus testigos. Pero esto no es poder de nuestra voluntad, amén, gloria a Dios. Es un poder sobrenatural de Dios. Y esto es lo que nos dio, hermano, cuando Él envió el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Sabe? Hace 15, ya vamos para 16 años que empezamos esta obra aquí en el estado de Georgia, aquí en Lavonia. Y muchas oportunidades, hermano, tengo que serle honesto,
yo sentía morirme. Había muchas dificultades. Muchas personas sencillamente no querían escuchar de la palabra del Señor. Y pasé mucha necesidad física. Hoy día tal vez no se nota, ¿no? Pero así fue. Yo le clamaba al Señor. Y yo le pedía al Señor que nos ayudara, que levantara su iglesia, que me quitara a mí del medio y que dejara que fuera Él, por medio de su Santo Espíritu, que levantara la obra. Nunca pensé que íbamos a llegar a este tiempo, pero así le ha placido a Dios. No solamente hemos sobrevivido, hemos predicado el Evangelio a cientos de personas, a cientos de hispanos. Muchos han recibido al Señor, muchos han regresado a su país, muchos han dado testimonio de la palabra, sana doctrina que han escuchado en esta iglesia, amados hermanos, y que han cambiado su vida. Y así como la palabra cambió la vida de ellos, también puede cambiar la tuya. Por eso el Señor nos las dejó. Por esto nosotros creemos que somos una iglesia bíblica. Tenemos que ser una iglesia bíblica, hermano. No es la enseñanza del pastor la que debe motivarlo a usted a seguir adelante. Es la palabra del Señor. Y como pastor verdadero del Señor, solamente yo le voy a dar de comer la palabra. No le voy a dar solamente historias. Es triste, ¿no? A veces en una iglesia y usted ve a un pastor o una persona, un líder, dando historias. Pero el pueblo no se está alimentando. El Espíritu Santo nos da poder. Si usted va sin el Espíritu Santo en su vida, hermano, si usted va sin el Espíritu Santo en su ministerio, tus resultados van a ser débiles. Pero si vas con el Espíritu Santo, tú puedes esperar resultados milagrosos. Yo he visto muchos milagros en mi vida, en mi familia, en mis hijos. Y si usted me conoce, sabe de lo que yo estoy hablándole. Muchas veces 2 de mis hijos estuvieron a punto de la muerte, en los hospitales, desahuciados prácticamente. Yo mismo, ya hace 7 años prácticamente atrás, estuve a punto de la muerte. El doctor me dio 3 minutos de vida. Me dijo, si no te llevo inmediatamente al quirófano te vas a morir. Estaba desangrándome, me dio un aneurisma. Yo no sabía qué hacer. Y en ese instante llegó una mujer, se acercó a mí, se puso a orar por mí y me dijo, todo va a estar bien. Y ¿sabe qué? Yo le creí. Y ya han pasado todo este tiempo y el Señor me ha levantado, me sacó de un hospital. Muchas personas me dicen, Dios debe tener algo grande para ti, porque yo conozco personas que también le han dado aneurisma y se han muerto o están paralíticos. Pero este es el poder de Dios. Esta es la obra del Espíritu Santo que levanta a su siervo de la cama del hospital y le sigue diciendo, sigue adelante. Y no quiero decirle, hermano, que no han habido momentos en que he querido tirar la toalla, porque soy humano. Pero lo que sí le puedo decir es que en esos momentos yo clamo al Señor y el Señor me ha escuchado y me ha dado la respuesta. Y así como me la ha dado a mí, también te la puede dar a ti. Solamente habla el Señor. Tú no necesitas una persona intermediaria que lo haga por ti. Solamente tú, allí donde tú estás o en tu cama en esta noche, háblale al Señor y dile, Señor, quiero conocerte. Oh Señor Jesucristo, perdóname. Quiero sentir el poder de tu presencia en mí. No quiero ser más un cristiano sin poder. El Espíritu Santo del Señor nos da resultados milagrosos. Cuando Él nos controla, cuando Él te controla, tú no estás en control de tu vida. La Biblia nos dice en Romanos 8:5, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, conforme a la carne, fijan la mente en los deseos de la naturaleza pecaminosa, en las cosas de la carne, en las cosas de este mundo. Pero dice, en cambio, aquellos que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. Oh, amado hermano,
Debemos fijar nuestra vista, nuestros deseos en las cosas del Señor, en las cosas de arriba. Estamos definitivamente en un tiempo muy difícil. Algunos piensan, ya llega el fin del mundo. Algunos están perdiendo la esperanza, pero nosotros tenemos que fijar nuestra vista en el Señor, que Él es el autor y el consumador de nuestra fe, de nuestra redención. Gloria a Dios. A Él tenemos que darle toda la honra y toda la gloria, porque si vivimos, para Él vivimos. Pero si morimos, para Él morimos, dice el himno. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Denle una alabanza al Señor donde tú estás. Aquellos que creen que pueden vivir su vida en pecado y también tener el fluir del Espíritu Santo, se van a llevar una gran sorpresa. Es un camino de desastre. Y yo sé que para algunos creyentes esta es palabra dura, difícil, ¿no? Porque a veces nos hemos acostumbrado a un estilo de vida y no queremos dejarlo a un lado. Pero tenemos, hermano, en el nombre de Jesús, entregarnos completamente. Dios no nos va a compartir con el mundo. O somos de Dios o somos del mundo, pero no podemos ser de uno y del otro. El Señor, amado hermano, quiere que tú entregues tu vida completamente a Él. Ellos pensamos, muchas personas piensan que si se entregan completamente al Señor, están encadenados. Pero esto es una ignorancia, ¿no es cierto? Porque la Biblia nos dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Estamos encadenados a los deseos del mundo, a siempre estar queriendo más y siempre estar queriendo más dinero y más posesiones y más posición y más esto y más de lo otro. Y sabes que nunca es suficiente. Y un carro nuevo o una casa nueva o un trabajo nuevo y nunca es suficiente, porque nunca dejan de ser viejos, ¿no es cierto? Apenas compras el carro y lo manejas del lote, ya deja de ser nuevo. Apenas te metes en la casa nueva, deja de ser nueva. Al otro día el nuevo trabajo ya es un trabajo viejo. He conocido personas que han renunciado un día al otro del trabajo. Dice, solamente me tocó 24 horas para saber que odiaba ese trabajo, ¿no? Pero cuando nos entregamos al Señor Jesús, cuando dejamos que el Espíritu Santo fluya en nosotros, encontramos la verdadera libertad en Dios. Porque si estás necesitado, pídele al Señor y el Señor te va a revelar lo que tienes que hacer. Amado hermano, otra vez, la respuesta no está en el gobierno, no está en un cheque, no está en la ayuda de nadie. La respuesta está en Cristo Jesús. Él es el dueño de todo el oro y de toda la plata. Tu Padre Celestial quiere bendecirte. Pero a veces estamos tan ciegos, tan limitados, que no podemos ver. ¿Y cómo sabemos dónde es? Tienes que orar al Señor. Tienes que ponerte a cuentas con el Señor. ¿Por qué es tan importante conocer al Espíritu Santo? ¿Y qué hace? Porque la Biblia nos dice que en los últimos días, amados hermanos, vendrán falsificaciones, imitaciones del Espíritu Santo. Y tal vez usted la ha visto en el YouTube, ¿verdad que sí? Hombres que dicen que están exorcizando a una persona y resulta que es un show. Personas que dicen que están hablando en lengua y solamente están repitiendo malas palabras en un idioma que no saben. Personas que dicen que están sanando y es todo una pantomima. Qué triste. Y algunos creyentes van detrás de esto porque han creído en la imitación. Mire, déjeme decirle que a veces la imitación está hecha bien, parece verdadera, pero nunca lo será. Porque como toda cosa verdadera tiene un sello de demostrarlo, y usted sabe, recuerdo hace muchísimos años y decían este zapato para saber tiene un sellito acá, y bueno, y de todo, pues lo mismo es el Espíritu, hermano. Él tiene el sello.
Él es el sello de Dios. Él es el que cambia vidas. No solamente es milagrero. Tenemos que dejar de buscar las manos de Dios, hermano, para buscar su rostro. No es que no le pidamos para que llene nuestras necesidades. Pero escuché a mi hermano, creo que fue mi hermano Javier, que dijo, tenemos que dejar de hacer, o uno de los predicadores del viernes, la oración de la oveja. Oh no, fue el hermano Cardosa, la oración de la oveja. ¿Cuál es la oración de la oveja? Bueno, dice, me, ¿no? Mi en inglés, yo. Siempre. Y decirle, Señor, hágase tu voluntad. Primera de Timoteo 4:1, dice el Espíritu, dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir, escúchame, a estas inspiraciones engañosas y doctrinas de espíritus diabólicas. Y eso es lo que ha sucedido. Las personas han seguido esta invitación. No conocen lo que debe hacer el Espíritu porque no se alimentan de la palabra. Están buscando siempre las manos de Dios. Siempre están buscando un milagro. Nosotros somos el milagro. La salvación de nuestra alma es el milagro más grande que se logró en la cruz del Calvario, hermano. Dígame al Señor. No hay más necesidad de milagros. De una vida que iba de camino a la perdición a una vida que va de camino al cielo. No hay milagro más grande que este. Amén. Estas falsas señales vienen para confundir. Y dice acá, algunos abandonarán la fe, ¿no? Para confundir, para fundar esta gran confusión, esta gran Babilonia. Usted sabe que la palabra Babilonia significa confusión. Esta es la confusión, confundir a los cristianos, especialmente confundir a los inconversos para que se queden en este mundo de oscuridad y de maldad. Pero el Espíritu Santo en verdad vino a llenar y a sellar a todo verdadero creyente, discípulo de Cristo, para empoderarnos, para capacitarnos, para poder vivir aún en medio de los problemas. El Espíritu Santo crea en nosotros como una llama, como un fuego, y tenemos que avivarlo. No tenemos que aplacarlo, tenemos que avivarlo, tenemos que echarle candela en nuestra vida. Tenemos que entrar en la palabra del Señor. No hacer el tiempo más bien más corto, sino hacerlo más grande. Muchos me han dicho, pastor, ¿y cómo se ora? Orando. ¿Cómo se diezma? Diezmando. ¿Cómo se enseña? Enseñando. Porque Dios nunca ha pedido perfección, ¿no es cierto? Solamente es de Cristo. El Señor solamente pide obediencia. Obedece al Señor. No debemos apagar esta llama, esta pasión por las cosas del Señor, sino más bien avivarla y poder llevar a otros, dejar de ser cristianos nominales. Ser un cristiano nominal va a todos los cultos, ¿oyó? Pero él está sentado nomás. Un cristiano nominal puede hacer muchas cosas, pero solamente es de nombre, de título, porque no hay poder en sus obras. No es un creyente. Los demonios y los diablos no le tienen miedo, pero el que tiene el espíritu moviéndose, ardiendo, aún, hermano, las puertas del infierno se estremecen con su sola presencia. Amén.
Esta tarde te pregunto, ¿quién quieres ser tú? ¿Quieres ser tú el cristiano nominal? ¿El creyente de nombre? ¿O quieres ser tú uno empoderado por el Señor? La Biblia dice que todo cristiano tiene el Espíritu dentro. Si en verdad tú eres creyente, has sido sellado con el Espíritu. Él viene en el momento en que tú le recibes como Señor y Salvador. Pero lo puedes tener durmiendo, hermano, dentro de ti. O tú quieres ser un creyente de poder, de palabra. Y en la Biblia tenemos amplios ejemplos de hombres y mujeres que pensaban que no podían. Aún Moisés, ¿se acuerda la historia, el pasaje? Pensaba que no podía hablar, pensaba que no era un buen líder y todas estas cosas. Y Dios suplió todas sus necesidades y se convirtió en el dador de la ley. Y aquella mujer, Rahab, la prostituta, pensó que su pasado iba a determinar su futuro, pero en el momento en que ella sirvió a Dios, su nombre fue declarado justo por toda la eternidad. Y aún en la Biblia, en el libro de los Hebreos, capítulo 11, aparece su nombre. Por fe. Gloria a Dios. Podemos ser cristianos efectivos, poderosos, empoderados con el Espíritu Santo. No te miento, puede ser difícil. Muchas personas se pueden oponer a lo que Dios tiene para ti. Algunos no maliciosamente, sencillamente tal vez no creen que lo puedes hacer porque te han visto fallar antes. Pero no dejes, amado hermano y amigo, que tus fallas determinen tus victorias. Porque en el nombre de Jesús tú eres victorioso. Porque has recibido la victoria en la cruz del Calvario. Para eso Cristo resucitó. Y si tú necesitas esa llenura, ese control del Señor, solamente tienes que hablarle al Señor y pedírselo. Y tal vez necesitas arrepentirte de tus pecados. Tal vez estás haciendo algo que no le agrada al Señor. Yo no conozco, no sé quién eres, pero el Señor sí lo sabe. Y tú lo sabes definitivamente. ¿Por qué no te pones a cuentas con el Señor? Y tal vez en esta tarde tú no conoces a Cristo y quisieras conocerlo, quisieras tener esa paz y esta seguridad de la que yo estoy hablando. ¿Saben? Yo no hablo de una religión, no. Yo hablo de una relación con Dios. Yo no solamente creo en el Señor, yo lo conozco personalmente. Yo lo he sentido en mi vida. Él ha hablado a mi corazón y a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Porque hemos decidido vivir para Él. Y si tú quieres lo mismo, yo te invito a que en esta tarde tú cierres tus ojos. Tal cual, así, cierra tus ojos. Inclina tu rostro. Inclinar el rostro es señal de humildad. Recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y ahí donde tú estás, dile: Señor Jesús. Así es, Señor Jesús, dile: creo que eres el Hijo de Dios. Creo que moriste en la cruz. Creo que resucitaste al tercer día. Y creo que vienes otra vez. Y en este momento me arrepiento de mis pecados, todos mis pecados, y prometo servirte todos los días de mi vida. Te recibo en mi corazón. Dame un nuevo corazón. Gracias. Muchas gracias. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Y si tú hiciste esta oración, quisiéramos conocerte. Quisiéramos saber si estamos impactando tu vida. Por favor, déjanos un mensaje donde tú mires este video
Queremos darle la honra primeramente al Señor por permitirnos hacer estos videos y segundamente queremos bendecirte a ti. Y si hay algo que podemos hacer por ti, además de esto que creemos es tal vez lo más importante, también escríbenos. Mándanos un mensaje en el Facebook o en el YouTube, donde sea, ¿verdad? Queremos conocerte, queremos servirte lo mejor posible. Yo quiero terminar el mensaje en esta tarde despidiéndonos con una oración, pidiéndole al Señor que se mueva dentro de nosotros por su Santo Espíritu, que nos motive, que nos levante y que nos lleve, que nos capacite para llevar su palabra a un mundo perdido en oscuridad que lo necesita. ¿Por qué no oras conmigo para despedirnos? Gracias, Señor, te damos por esta palabra. Gracias por tu promesa del Espíritu Santo que ahora vive en la vida de cada creyente, Señor. Avívalo, Señor, dentro de nosotros. Que controle todo nuestro ser, toda nuestra persona. Queremos conocerte, oh Dios. Sabemos que el Santo Espíritu va a guiarnos a toda verdad. Úsanos, Señor. Reparte tus dones en cada uno de mis hermanos, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Queremos ir al mundo con poder y llevar tu palabra. Gracias te damos, Señor. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas tardes, amados hermanos. El Señor les bendiga.